¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión de Ferrol. Hace pocos días conocíamos los datos de la última encuesta de población activa que arrojaba cifras concretas en el ámbito del desempleo en Ferrol y su comarca referidas al último trimestre del año 2014. Según esos datos, la tasa de paro en Ferrolterra pasa del 30% al 23,8% y se produce un incremento de la ocupación que se sitúa, según la EPA, en el 38%. Analizando más datos, nos encontramos con que la tasa de actividad cae unas décimas y se sitúa por debajo del 50%. En este caso hablamos del porcentaje de población que trabaja o puede hacerlo sobre la población que tiene más de 16 años. De esta forma parece que Ferrol se consolida como la ciudad de Galicia con menor población en edad y situación de emplearse. Y volviendo al dato del 23,8% de la tasa de paro, hay que decir que esta cifra no se registraba desde el tercer trimestre del año 2012 y la de tasa de ocupación, el 38%, no era tan alta desde la primera mitad de ese mismo año. En datos más concretos y absolutos, el desempleo afecta a 7.000 personas en Ferrol, 2.100 menos que en la última encuesta de población activa realizada, y los ocupados se incrementan en 1.100 personas, hasta las 22.300. Con respecto al trimestre anterior, desciende la población activa en 1.000 personas y se sitúa ahora en 29.200, frente a las casi 30.000, 29.300 que conforman la población inactiva. Y teniendo en cuenta esta última EPA, se observa cómo respecto a hace un año todos los indicadores han mejorado. Por aquel entonces la tasa de actividad superaba ligeramente el 42%, la de ocupación rozaba el 30% y la de paro estaba en el 30,7%. Eso sí, hay que apuntar también que en un periodo más largo, por ejemplo en los últimos 5 años, las diferentes encuestas de población activa muestran un importante deterioro de la situación sociolaboral, exceptuando la tasa de actividad, que se mantiene en niveles parecidos entre un año y otro. Y si echamos un vistazo al resto de ciudades de Galicia, parece que Ferrol, en contra de lo que suele ser habitual, no sale tan mal parada en la comparación. Bueno, en fin, como pueden ustedes comprobar, son muchas las cifras que hay sobre la mesa y que vamos a intentar analizar desde diferentes puntos de vista: el empresarial, el sindical y también el ciudadano. Por eso, bueno, esta noche hablaremos de todos esos datos y para ello nos acompañan en la mesa el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco. Muy buenas noches, señor Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También tenemos con nosotros a la secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, Auri Vázquez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos desde el ámbito ciudadano al presidente de la asociación Tribuna para el Diálogo, Arturo Otero. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches. Y hablando de invitados, ustedes ya saben que también pueden considerarse un miembro más de esta mesa. Pondremos en la segunda parte del programa un teléfono a su disposición, ese 981 36 99 13, para que también nos trasladen sus preocupaciones sobre estos últimos datos del desempleo. Muchas veces lo hacen, ¿no? Trasladar su propia situación personal, o también alguna que otra pregunta o consulta que quieran hacernos al programa o a los invitados de esta noche. Pero como decimos, eso será en la segunda parte, más o menos a partir de las 10:15, 10:20 de la noche. Y bueno, para empezar vamos a preguntar a nuestros invitados una valoración general, ¿no?, de todos estos datos que ofrecía la encuesta de población activa, ¿no?, tanto a nivel estatal como a nivel comarcal. Empezamos por el ámbito empresarial. Señor Franco, ¿no?, ¿qué valoración realiza de estos datos? Bueno, a ver, como valoración de evolución, podríamos decir que es positiva, porque están cambiando. Si esto es una tendencia, evidentemente están cambiando las cosas y yo creo que eso es lo que podríamos decir que tiene un valor positivo. Pero sin embargo, hay que reconocer que todavía los valores son insoportables, ¿no? O sea,
es impensable que esta situación se pueda seguir manteniendo en el tiempo y lo que sí sería de agradecer es que este proceso que hay, que aparentemente es de recuperación, yo creo que va a haber que esperar también resultados más adelante, a ver si es tendencia o es una situación puntual. Pues lo que sí es deseable es que esto realmente tenga un cambio radical y podamos ir a cifras que, siendo malas todas ellas, porque evidentemente yo creo que nadie renunciaría a que el índice de desempleo fuera cero, pero sabemos que eso es inviable. Pero cuanto más próximo a cero fuera, evidentemente mucho mejor, ¿no? O sea, valoración positiva por la tendencia y si se mantiene, y valoración negativa porque de momento pues esto sigue siendo una situación insoportable, ¿no? Bueno, desde el ámbito sindical, señora Vázquez, ¿qué valoración se hace, ¿no?, de estos datos? Bueno, a valoración dos datos da enquisa de poboación activa é que ten varios matices, non? É certo que hai máis ocupados, por exemplo, que no ano 2013, pero tamén é certo que hai moitos menos que no 2011. E ademais creo que é bon facer esa comparación entre un trimestre e outro e entre un ano e outro, non? E o certo é que no que levamos de legislatura dende a entrada en vigor da reforma laboral destrueuse máis de 1 millón de empregos. Eso por un lado. Por outro lado, os datos da enquisa volven a demostrar que o emprego que se crea é precario, é temporal e a tempo parcial. Si a isto lle sumamos a devaluación salarial fomentada fundamentalmente pola reforma laboral, fai que encontrar un emprego non sexa nin moito menos unha garantía de saír da pobreza, senón todo o contrario, está detrás de moitísimos casos de exclusión social. Ti facías antes a referencia a esos datos. É certo que hai un aumento escaso, pero un aumento da poboación ocupada, pero tamén é certo que, como decía anteriormente, iso é a costa de unha gran precariedade no emprego, non? Temos que recurrir aos datos. O 80% do emprego asalariado en este país é temporal e o traballo a tempo parcial está chegando xa a un 17%. E, por tanto, hai un dato importante que é a caída da poboación activa, e iso quere decir máis da mitade da reducción que se produxo do desemprego non é porque a xente encontrara traballo, é que deixou de buscalo. E, por tanto, os datos que nos reflexe a enquisa, como digo, requiren dun análisis en profundidade e, ademais, comparativo. En todo caso, a miña valoración non é positiva, precisamente por todos estes datos que estou a decir. Non se está creando emprego en este país, estáse creando, é o pouco que se crea, como decía antes, precario, e, por tanto, os motivos de preocupación que tiñamos ata o de agora, pois temos que seguir mantentos. Pues moi ben, e desde el ámbito ciudadano... Isto para empezar. Señor Otero, ¿qué opina Tribuna para el Diálogo de estos datos? Hombre, yo pienso una cosa, que los datos en estos momentos demuestran que la tendencia es positiva, que estamos saliendo de la crisis. En el último año, en el 2014, hemos creado 400 y pico mil puestos de trabajo nuevos. Eso ya demuestra una tendencia, y con el crecimiento del PIB ya casi un 2%, pues casi nos garantiza que en el 2015 vamos a seguir creando empleo. Entonces es un dato importante para todo el mundo, para los parados también, que son muchos y muchísimos, pero antes o hace unos años para ellos era casi imposible acceder a un puesto de trabajo. Hoy, con la creación de 1.500 puestos diarios que se están creando, pues siempre tienes una opción o tienes ver que tienes una posibilidad de poder incorporarte. Bueno, pues eso todo es positivo. ¿El mérito de quién es? Bueno, pues el mérito yo lo que más analizando es a los empresarios y a los emprendedores que sin unos medios adecuados, sin unos créditos que pudieran acceder fácilmente a precio barato, o sea, en unas condiciones malas, han creado empleo, han sido capaces de exportar, que es una de las bazas para salir para nosotros de la crisis, y también tengo que reconocer que los sindicatos, en estas negociaciones muy difíciles entre los comités de empresas y empresas, han ayudado a salvar grandes empresas o miles de empresas que se tenían que haber destruido. A cuenta de la reforma laboral fue posible hacer
estas negociaciones. Eso fue fundamental. Y en la parte del gobierno, bueno, pues yo me imagino que cuando llegó al gobierno, pues el campo de juego estaba muy mal. Bueno, pues intentó arreglarlo con las reformas laborales, con el saneamiento de la banca, etcétera, etcétera. Eso dio pie a que hubiera una confianza en el país y fuera del país para que vinieran las inversiones, y encima pues, los emprendedores aquí vieron también un camino abierto para el tema. En lo de reforma laboral, que fue muy criticada por la oposición o por los sindicatos, yo creo que fue una de las claves para que no se parara el deterioro de la destrucción de empleo. Creo que fue de las claves. Esas negociaciones de empresa con el comité de empresa, permitir eso, fue en la tabla de salvación para muchísimas empresas. Y por eso yo también reconozco que esa generosidad por parte de los comités de empresa, de los sindicatos, fue fundamental. Lo que me extraña mucho es que en este momento los sindicatos, que hicieron una labor creo que positiva, pues da la impresión de que se avergüenzan o reniegan de esa colaboración que tuvieron para la no destrucción de empleo y para la creación en estos momentos de empleo. Y lo de la banca, pues bueno, si no hubiéramos saneado, no la banca, las cajas de ahorro, que estaban regidas por políticos, sindicalistas, empresarios, es decir, y esos todos han llevado casi al país a la ruina. Estuvimos al borde del abismo por todo eso. Eso había que sanearlo. Y se saneó, se ha creado confianza en el extranjero. Bueno, estamos un poco recuperando, o se piensa que se va a recuperar ya el crédito para dar el paso decisivo para crear más empleo y para todas estas cosas. Yo creo, para finalizar, yo además creo de que en este país es un país grande y tengo confianza en que salgamos adelante sin muchos problemas. Bueno, pues sin duda importante esos apuntes. Bueno, nos han sacado muchos temas, pues lógicamente clave en este ámbito. Un tema que realmente es importante y a veces no se ve son las condiciones laborales, ¿no? Señor Franco, lo comentaba antes la representante de Comisiones Obreras. Un tema importante, ¿no? Conseguir trabajo sí, pero después está esa parte de en qué condiciones, ¿no? Ya. A ver, es verdad que... Bueno, se dice que... A ver, yo creo que aquí hay que modificar quizá un poco el concepto, aunque, bueno, está así, lo vamos a dejar, no, o sea, el concepto de precariedad laboral, vamos a ver. Yo creo que la peor precariedad que hay laboral es no tener trabajo. Para mí, por lo tanto, hay que graduar ese concepto de precariedad laboral. O sea, es mejor, cuando una persona no trabaja, no se habla de precariedad, esa es la precariedad real, no tener trabajo. A partir de ahí, que las condiciones no son las que a todos nos gustaría que fueran, pues también es verdad. Yo creo que el único entorno en donde se podría considerar que el empleo es de calidad es en el entorno funcionarial, que es donde tú entras con unas oposiciones y tienes empleo de por vida. Pero el resto, toda la vida hubo precariedad laboral. Y también os digo una cosa, realmente lo que va a eliminar la precariedad laboral es cuando aumente la demanda de profesionales y la demanda de mano de obra cualificada o no cualificada. Porque, evidentemente, cada persona podrá elegir a dónde quiere ir a trabajar y podrá exigir unas condiciones, las que considere oportunas. Entonces, yo creo que la base está en que haya suficiente demanda de trabajadores para que esa precariedad desaparezca por la propia naturaleza de la demanda y no porque forcemos a que las empresas contraten a los trabajadores fijos con con el riesgo a que luego no puedan soportarlos. La empresa tiene que tener flexibilidad para poder ajustarse a la demanda del mercado. Eso es ineludible. Y quien piense lo contrario, quien piense que se puede ganar calidad en el empleo a base de obligar a las empresas a que asuman compromisos que no pueden asumir los trabajadores, es una total equivocación. Entonces, evidentemente yo estoy de acuerdo con Auri que no tenemos la calidad de empleo que teníamos antes, no la tenemos. Pero tenemos empleo, empezamos a tener empleo. Y eso para mí es fundamental. Y eso, bueno, por otro lado, a ver, Auri, yo creo que la reforma laboral, yo creo que no nos gustó a nadie. Ni siquiera a los que la promulgaron. Pero es una herramienta más, o sea, no es la solución, es una herramienta para que en un momento determinado algunas situaciones que podrían acabar mal, pues no acabaran tan mal. No es una herramienta para resolver un problema, es una herramienta para minimizar el impacto de un problema que es la destrucción de desempleo que estamos teniendo y la dificultad que están teniendo las empresas para poder sobrevivir. Que no nos gustó a nadie, en algunos casos porque evidentemente se quedó corta, y en otros casos, evidentemente, porque no reunía las condiciones que en muchos casos creíamos que eran necesarias. Pero yo entiendo que era necesaria. Y evidentemente, el resultado, yo creo que está ahí. A ver, al final las cosas se miden por el resultado final. Y la situación que tenemos hoy, que aparte de ser quizá coyuntural, quiere decir que hay una serie de elementos que contribuyen a tener una mejor situación, yo creo que aquí hay
lo que decía antes Arturo, aquí ha habido un esfuerzo, y lo sigue habiendo un esfuerzo importante por todas las partes. Creo que es el momento de que cada uno también se dé cuenta de que ese esfuerzo tiene que tener un reconocimiento. Claro, si seguimos criticando la situación por todo y no encontramos ningún valor positivo en lo que ha sucedido hasta ahora, evidentemente la desazón es cada día peor. O sea, hemos hecho esfuerzos y esto no es verdad. La situación ha cambiado, está cambiando. No es que le debamos el mérito ni al gobierno, ni a los sindicatos, ni a los empresarios. Yo creo que es la sociedad en general la que a través de una serie de medidas, que algunas vinieron bien y otras pues igual no nos gustaron demasiado, pues se ha conseguido revertir la situación. Y eso es real. Al día de hoy, yo puedo opinar por mí y por lo que tengo a mi alrededor. Tampoco puedo ir mucho más allá. Pero hoy tenemos el dinero a mejor precio que lo teníamos, pero más que un diferencial abismal. Hace 7 o 8 meses yo creo que el que conseguía financiarse para circulante al 7% tenía unas condiciones excepcionales. Hoy se consigue al 2,5 o 3%. Eso supone una mejora sustancial. O sea, en algunas cosas hay que tener en cuenta que ese margen no lo da la actividad. Con lo cual, ahí tenemos una mejora importante. Evidentemente, la banca todavía no abre la mano lo suficiente, pero la está abriendo bastante más que la abría hace 7 o 8 meses. 30 segundos. Claro. El reconocimiento que tenemos, y cuando se trata de exportar o salir en mercados exteriores, solamente los que intentamos salir sabemos lo duro que es enfrentarte a un país y que te vean en una posición positiva, que no nos vean como nos veían hace 3 o 4 años al borde de la bancarrota. Es fundamental. Yo creo que hay unas cuantas claves que evidentemente están ahí, se pueden medir, se pueden valorar y cada uno le sacará pues, el valor que quiera, pero son reales y yo creo que además vienen para quedarse, no es una situación transitoria y puntual. Bueno, la precariedad laboral, ¿cree, señora Vázquez, que es una, digamos, compañera de viaje desde siempre, como apuntaba el ahora empresario? Home, eu hai dúas cousas que sí me gustaría contestar. Sí que a nós, desde logo, non nos gustou a reforma laboral, cando digo nos, digo a Comisión Obreiras, e o movimento sindical en xeral, e ademais combatímolo, pero si houbo alguén a quen lle gustou a reforma laboral, Arturo acaba de decir que gracias a, por tanto, Arturo gustoulle a reforma laboral. O Partido Popular gustoulle a reforma laboral. A Europa e a señora Merkel gustoulle a reforma laboral. Seguramente ás grandes empresas lles gustou a reforma laboral porque ademais lle pediron ao goberno, era o que lle estaban pedindo. Eu enténdeme ben, José Ramón, teño confianza contigo, temos falado moito, en todas as generalidades hai excepcións, e por tanto, sí, por suposto, claro que gustou a reforma laboral. E gracias polas felicitacións, pero non as merecemos e ademais, eu neste caso, permíteme que a rexeite, porque nós non colaboramos na reforma laboral, estuvemos sempre en contra. Os comités de empresa nas grandes empresas e nas pequenas empresas e os delegados nas pequenas empresas o que están intentando é primeiro, intentar manter as condicións laborais moi deterioradas gracias en parte á reforma laboral que individualizou. Se algo, unha das cousas que fixo a reforma laboral foi darlle un volco ás relacións laborais. Individualizou ou intentou individualizar as relacións laborais. E recordemos que cando se firma un convenio, o propio Estatuto dos Traballadores, son armas que teñen os traballadores que se considera a parte máis débil da empresa, por decirlo así, precisamente para defender os seus dereitos. E, por tanto, o que si se fixo no seu día, nun exercicio de responsabilidade, foi firmar un acordo de contención salarial, un acordo xeral e a nivel nacional. E a partir de aí, supoño que te referirías a eso, porque non se colaborou de outra maneira, entendendo que en este caso é certo que os sindicatos fixemos, como digo, un exercicio de responsabilidade, pero que o deterioro das relacións laborais nas empresas foi total e absoluto. Non se está creando emprego, non se están creando empregos novos, non se está creando moito emprego. O que pasa é que o pouquiño que se crea, quero dicir, non se están creando moitos postos de traballo, é que o pouco traballo que se crea está moi repartido. O traballo que facía antes un traballador, pois agora fano dous, e de aí que este precarizado o mercado de traballo. Home, eu entendo que sempre é mellor ter un traballo a tempo parcial e un contrato temporal que non telo.
pero ese non é un traballo, nin eses son postos de traballo, nin ese é as relacións, o mercado laboral o que ten que aspirar un goberno, e por suposto o que temos que aspirar nós e o que teñen que aspirar os traballadores e traballadoras, precisamente porque eso o que fai é seguir afondando na pobreza dos traballadores e das traballadoras. Todos os empresarios, por suposto, pero por suposto tamén os traballadores e traballadoras queremos ter un proxecto de vida. E un proxecto de vida só se pode ter se tes un traballo digno. E, por tanto, por suposto que está precarizado o mercado laboral. Como decía antes, o 80% do emprego asalariado é temporal. Que proxecto de vida pode ter unha persoa que sabe que dentro de 3 meses o mellor se lle acaba o traballo e vai á rúa e vai ao desemprego? Non? Por tanto, eu non teño ningún motivo para o optimismo, todo o contrario. E o que Arturo chama emprendedores, é certo que hai un dato, e despois falaremos, supoño que da comarca, que cando se baralla o tema da creación de emprego ou cando se barallan as cifras de aumento de afiliación á Seguridade Social, hai un número importantísimo, e sobre todo en esta comarca, que non é emprego asalariado, que chamamos de emprendedores, porque queda moi ben o de emprendedores, pero en realidad o que son persoas que non teñen outro traballo, que non o encontraron, que abandonan as listas do desemprego, e o que fan é crear un pequeno negocio. E ao final son os autónomos que con moitísimas dificultades pois intentan sobrevivir. Pues ojalá vieran moitos desos, sinceramente. Porque Sí, ojalá. por aí se empeza, Auri. O sea, eu creo que se alguén pretende montar unha empresa do tipo Inditex, pues vai listo. Ahora, se alguén inicia un camiño diferente ao de traballo por conta allea, pues podemos ter un empresario. A ver, evidentemente a mí tampouco me gusta. Claro, é como ten un camiño tan allanado, é como ten tantas axudas, é un dato, se me perdonas, voulles roubar un poquinho de... Muy rápido. Sí, que falabas antes de bueno, pues fóiseme. Despois o digo. Ahora hablamos. Sí, Me quería preguntarle a Arturo Otero, hablando de esas condiciones laborales, si detectáis, Arturo, un poco un deterioro en ese sentido, o creéis que se está mejorando. Vamos a ver, si es de sentido común y normal, que después de una crisis, para salir de la crisis, cuando está saliendo de la crisis, el empresario, que las ha padecido y las ha padecido negras y tuvo grandes problemas, lo que no va a hacer, sin saber además si el mercado va a estar estabilizado, es empezar a contratar a gente con un empleo fijo. O sea, eso es de sentido común, que no puede ser, saliendo de la crisis. Porque si yo tuve problemas ahora para vender, porque me ha bajado la demanda y resulta de que ahora estoy saliendo, yo no voy a ponerme a emplear fijamente. Lo que pasa es que eso es una tendencia, y la tendencia, según va yendo bien en la economía y se va viendo la confianza, esos empleos que eran precarios y que eran temporales se convertirán en indefinidos. Pero esa es la historia del trabajo. No hay historia de trabajo en este sistema. En otro sistema es distinto. Pero es decir, en este sistema no hay otra forma. Por eso yo, lo del trabajo precario, pues claro que yo me gustaría que todo el mundo tuviera un trabajo fijo y para siempre, porque yo también tengo hijos y tengo en esa situación, pero sé que es imposible en estos momentos, que encima igual tampoco sería tan conveniente. Y lo de la reforma laboral, que tú, ya que bueno, que los del PP, yo estoy contento, que los del PP... Yo lo que sé de la reforma laboral, lo poco que sé, es que antes había unos acuerdos colectivos que a cualquier empresa tenía que aceptarlos. Eso conllevó a que una empresa iba bien, no tenía problemas, pero la empresa que iba mal tenía problemas y tenía que cerrar. Porque no sé si nos acordamos, yo no sé si nos acordamos, que aquí hace 3 años, 4 años, se destruían diariamente cientos de empresas. Y eso no había forma. Cuando se puso la reforma laboral, o a un capítulo de la reforma laboral, porque yo tampoco igual me imagino que otros, que habrá apartados que no estén de acuerdo, pues nadie, eso estoy de acuerdo. Pero en que sea posible la negociación del comité colectivo, del comité de empresa, con el empresario y salvar la empresa, eso fue fundamental para no deteriorar a marchas forzadas más empleo. Yo no digo que sea para crear empleo, pero para destruir empleo se salvaron miles de empresas por esa negociación, por ese esfuerzo que tuvieron que hacer los trabajadores con los empresarios. Porque antes lo que se hacía no era bajar el sueldo, lo antes se hacía, había que cerrar. Y esa es la realidad, o sea, la realidad de los números. Yo no estoy haciendo política ni de una parte ni de otra. O sea, yo
o sea, considero de que esta es lo que hay que hacer y lo que hubo que hacer, y por eso yo no me canso de repetir del mérito que tuvieron esos comités de empresa, que me imagino que apoyados por la dirección de los sindicatos, de ser capaces de, haciendo un esfuerzo, porque tuvieron que hacer, claro, si la salvación de muchas empresas hubo que bajar el salario, bueno, pues eso es un esfuerzo para todo el mundo. Bueno, pues eso fueron capaces de hacerlo, y eso hay que agradecer a la sociedad, la tenemos que agradecer, ese esfuerzo que se hizo, porque todos sabemos que un sindicato no quiere bajar los sueldos, eso lo sabemos todo el mundo, o sea, lo que intenta es subir los sueldos, pero hay situaciones que no tienen más remedio que hacerlo, y eso se llama responsabilidad. Y es lo que yo le achaco, o yo le doy el mérito a estos sindicatos. Que tú dices, bueno, yo no te lo acepto porque pienso que no... No, referíame a reforma laboral, no. Yo la reforma laboral, yo lo único que conozco de la reforma laboral, porque tampoco, yo no tengo por qué andar mirando todos estos números, la reforma laboral es de que hay un artículo del que sea, de que permite la negociación del comité de empresas con el empresario. Para mí eso fue fundamental para salvar empresas, o creo que fue fundamental, y eso es lo que me interesa, lo demás no me interesa. No me interesa, o sea, no me interesa, pero yo como tampoco tengo el tema, pues no lo dejo en el aire. Es decir, no tengo por qué estudiarlo ni debatirlo. Bueno, estamos hablando de esa relación ahora, ¿no?, entre trabajadores y empresarios. ¿Puede ser que se haya dado en los últimos años un acercamiento, ¿no?, entre las dos partes, señor Franco? Bueno, a ver, esto es complicado porque cada caso habría que analizarlo detenidamente. Aquí, ante la tensión que se produce en los últimos años, hubo de todo. Hubo trabajadores que de forma muy consciente apoyaron a la empresa y el resultado es que la empresa se pudo mantener, y también hubo trabajadores que hicieron ese esfuerzo y la empresa cerró exactamente igual, con lo cual el esfuerzo fue baldío. No sé en qué casos pudo ser que la relación entre trabajadores y empresa no fue lo suficientemente dinámica y apropiada, y no resultó. Yo creo que en este caso, en estos casos, bueno, pues algo falló. Pero sin embargo también soy consciente, y en nuestro caso, en mi caso personal, yo creo que hubo no sé si un acercamiento, pero yo creo que nunca hubo distancia. O sea, un acercamiento es cuando hay dos partes tan separadas. Sí. En nuestro caso yo tengo que reconocer que la distancia que hay entre nuestros trabajadores y la dirección de la empresa pues, es mínima, y además se puede acortar cuando se quiera, porque son 20 escalones y la puerta de mi despacho está siempre abierta. Entonces, pero sí es verdad que ha habido una concienciación de las dos partes a que de esto salimos si vamos juntos. O sea, si un empresario quiere conservar la empresa, seguro que va a hacer todo lo posible por entenderse con los trabajadores. Y si los trabajadores quieren conservar la empresa, van a hacer todo lo posible por entenderse con el patrono. Cosa que seguramente en otros momentos no existía, porque las condiciones del mercado eran otras, el trabajador pues seguramente no tenía el acceso al empresario, el empresario consideraba que no tenía que estar cerca del trabajador, y después la labor de los sindicatos, que yo ahora vuelvo ahí, a ver, esto que lo acaba de descubrir Arturo, yo lo acabo de descubrir en el sentido de que lo pone de manifiesto. Yo creo que es hora de que, aunque seáis críticos, que tenéis que serlo, porque yo entiendo que hay cosas que dan motivo para ser crítica, yo creo que hay que reconocer que sí ha habido un esfuerzo por parte sindical para que de alguna manera esas negociaciones que antes estaban excesivamente tuteladas por la parte sindical se dejara libertad a los propios miembros del comité de empresa, cuando lo hay, y a los propios trabajadores para que, oye, entenderos con el patrón, que la mejor forma de salir adelante es que os entendáis, que hagáis todos un esfuerzo y que demos el salto, y eso lo hemos pulsado todos. O sea, yo he vivido esas situaciones y he visto como la presión que se ejercía en las épocas buenas pues no tiene nada que ver con la que se ejercía ahora. Más margen de maniobra, quizá más no digo que haya un consentimiento intenso en el sentido de, oye, mira, que el jefe haga lo que le dé la gana. No, oye, mira, hay que hablar en otros términos. Y ha cambiado realmente la relación laboral en ese sentido. En los sindicatos le tenéis un poco de miedo a que el empresario se entienda con los trabajadores, al margen de la mediación sindical. Le tenéis miedo. Yo lo he vivido en muchas ocasiones. Daba la sensación de que si la relación se establece con un trabajador concreto o con unos representantes concretos y el sindicato en esa función de mediadora no estaba presente, no participaba, teníais miedo a que de alguna manera pues vuestra función no tuviera, digamos, que participación en eso. Y yo creo que eso, a ver, evidentemente cada uno lo puede interpretar de una forma determinada. Yo creo que considero que cada persona hay que darle un trato personal. No hay dos personas iguales en la empresa y por tanto la negociación colectiva tiene que ir a unos términos muy concretos, muy delimitados, pero hay cosas que donde la empresa y el trabajador tienen que tener contacto particular. Y yo eso lo defenderé toda la vida, lo he defendido hasta ahora y llevo 42 años. Con lo cual, y lo seguiré defendiendo, por mucho que tenga... Ahora, es verdad
que hay temas en donde la mediación, o hay tipos de empresa en donde es imprescindible la mediación sindical porque no hay otra interlocución que a lo mejor que pueda contribuir a que haya un entendimiento, ¿no? Pero yo creo que ahí no hay duda de que sí hay incluso un mejor clima laboral. Yo creo que ahí hemos contribuido todos. Aquí hay un mejor clima laboral. Pero yo creo que cuando las cosas van mal, todo el mundo intenta agarrar como puede la situación y es mejor sumar que no que cada uno tire para un lado. Si todos reman en la misma dirección, en algún momento llegamos a algún sitio. Si cada uno rema en una dirección que le apetece, evidentemente no tenemos yo tengo el concepto de que el empresario y el trabajador es la empresa. Yo tengo ese concepto. Está claro. Se hablaba antes de ese miedo a si el sindicato deja actuar o no a cada trabajador. ¿Hay ese miedo? Sí, no. Vamos a ver, sí, claro. Eu creo que aquí é que ao mellor estamos confundindo os conceptos. Eu non sei, un delegado de persoal nunha empresa é sindicato. Sí, claro. Un comité de empresa son sindicatos. E, por tanto, eu non sei a que te refieres, José Ramón, cando dices estaban tutelados por... Sí, porque están tutelados. Pero quen é o que ten a tutela? Os traballadores? Non, os sindicatos sobre os traballadores, sobre os representantes sindicales. No. Bueno, a tutela, vamos a ver. No. Para pensar en tomar decisiones. Pero que si hay influencia... No, o que temos... Hasta política, Auri, hasta política. No, vamos a ver, José Ramón, no, que va, no, mira... Vivimos en mundos diferentes, entonces. No son mundos diferentes. Mira, cada organización sindical ten, por decirlo así, unha folla de ruta. Non podemos ser parecidas, non somos iguales, temos os nosos programas, temos os nosos programas de acción sindical, e, por tanto, iso é o que trasladamos os traballadores e as traballadoras. Non están tutelados, pero cada comité é independiente no seu centro de traballo. E, por tanto, eles saben o que teñen que facer no centro de traballo. Cando os traballadores elixen a un delegado nunha empresa é porque queren que ese delegado o represente nas negociacións co empresario. E, por tanto, por que é mellor negociar directamente con un traballador? É mellor para o empresario. E para o traballador tamén. No, é mellor para o empresario. No, é mellor para o empresario, José Ramón, e desde logo o traballador queda desprotegido e absolutamente sin ningún tipo de garantía. Iso é unha das cousas que introduxo a reforma laboral e que vos gustou moito aos empresarios. É certo que non nos gustou nada aos sindicatos, por suposto que non, pero non nos gustou porque seamos sindicatos ou porque nos dá a gana de decir que non, porque hai unha grandísima parte de traballadores que quedan desprotegidos, entre outras cousas, porque temos, ademais, as empresas que temos, un 90% de empresas en este país é pequena empresa ou mediana empresa, e moitísimas empresas en esta comarca, en este país, teñen menos de 6 traballadores e onde non hai representación sindical. E, por tanto, aí están desprotegidos os traballadores frente á relación directa co empresario, aínda que estén protegidos, como digo, por un convenio. Unha das cousas que quería dicir antes, e aproveito para dicir agora, mira, falache creo que ti, José Ramón, das exportacións. Arturo dixo que a economía arrancaba, non, as exportacións caeron, non están indo ben as exportacións. Se as exportacións caen, se non estamos exportando, por que nos dicen que a economía crece? A economía crece pola demanda interna, é a única maneira que ten de crecer. E como crece pola demanda interna se os salarios non suben, senón todo o contrario, hai unha devaluación tremenda dos salarios? Porque sospeito, e o dicen todos os indicadores, é certo que non hai un crédito, pode non fluir o crédito como quixéramos para as empresas, pero sí que empeza a fluir o crédito para as economías domésticas, por decirlo así. E a xente volves a estar endeudando. A veces coa promesa, evidentemente porque lles prestan os cartos, e a veces coa promesa de que a economía vai de maravilla, e isto é así. E, por tanto, se isto non se remedia con un cambio de modelo productivo, pois veremos dentro dunhos anos que non salimos da crisis como nos vaticina o goberno. E, por tanto, non hai ningún síntoma maravilloso de que isto xa se acabou, a crisis se acabou, e isto vai. E despois falaremos da comarca. Para mostra esta comarca. Para mostra, porque en base a que crece a economía? Por que a xente cree que vai ben a economía? Por que? Porque a xente está comprando, pero está comprando endeudándose, porque o que si creceu é a demanda interna, e iso ten que crecer porque aumentan os salarios e porque hai emprego estable. Pues hablaremos efectivamente unos minutos de la comarca, pero por cerrar ese asunto de las relaciones, bueno, señor Otero, a su juicio, ¿cuál es la mejor fórmula para esas relaciones entre trabajadores y empresarios, ¿no?
Hombre, yo la verdad que no estoy en este momento ni como empresario ni como trabajador, entonces tampoco, pero yo por sentido común, yo creo que el acuerdo, el máximo acuerdo que se pueda, entre trabajadores y empresarios es bueno para la empresa y es bueno para todos. Claro. Eso, pues si alguien piensa de que, o pienso de que no soy partidario de que existan sindicatos o que los sindicatos se le recorten derechos o funciones, no, es decir, yo como si fuera sindicalista en tu caso, pues estaría pendiente de esa negociación que hace José Ramón con su comité de empresa. Por supuesto. Y lo voy a asesorar, y lo voy a asesorar a mi comité, y le diré si sí o no, y si dice que el comité que no, yo lo apoyaría con todas las armas. Es decir, claro, que no quita, que claro, eso no quita ninguna autoridad ni ninguna cosa al sindicato a nivel arriba. Lo que sí es también, por sentido común, es decir, tú haces un convenio colectivo para el metal y resulta de que para Galicia, pero ahí hay 200, 2.000 empresas. Ese colectivo que afecta a las 2.000 empresas, a una no le da igual porque no la... Pero cuando la cosa que le va mal, a otro le puede ir bien, pero a una le va mal, pues si tiene que adaptar ese colectivo a ese convenio, al final no tiene más remedio que hacerlo. Bueno, pues yo creo que la reforma laboral abrió el camino para que esa empresa pueda negociar con su comité unas formas de que continúe la empresa. Yo creo que esa fue la intención, o es la intención. Y además se llevó o se hizo aquí en España en los últimos años y eso dio resultado. Porque en otras circunstancias hubiera desaparecido la empresa y en estas circunstancias, bueno, pues igual con un ERE que hubo que dejar a gente fuera, no sé qué, por una forma temporal, o han bajado los salarios, que también, bueno, pues la empresa se salvó y el puesto de trabajo se conservó. Y eso porque, mira, yo creo que destruir una empresa es fácil. Crearla, yo por la experiencia que tengo en el mundo laboral, crearla es muy difícil. Y si encima las condiciones que tiene este país con el emprendedor o con el empresario que ha fracasado, que además es gente valiosísima porque tuvo una experiencia en cualquier país, alguien que ha emprendido algo y ha fracasado, sería bueno darle una oportunidad, porque esa gente tiene experiencia y tiene no sé qué para volver a rehacerse, porque cuando tú tropiezas en una piedra, lo más seguro es que no vuelvas a tropezar. Bueno, pues aquí es imposible volver a rehacer. Porque tú, según le debes a la Seguridad Social, tú ya estás fuera de juego. O sea, ya estás fuera de juego, ya no puedes ni sé qué, ni no sé cuánto. O sea, hace un verdadero calvario para volver a empezar a reconstruir una empresa. Y el futuro empresario que quiera volver a tal, pues lo que ya viene muy cansado y ve los problemas que hay y ya no. Y estamos desperdiciando a gente muy valiosa, que ha fracasado, porque no igual por culpa de él. Porque si yo tengo una empresa y a mí no me pagan, alguien me metió un pufo y no me pagan, al final tengo que cerrar la empresa. Bueno, pero ese era un buen empresario, no tenía por qué ser mal empresario. Y resulta de que eso, hoy en día, ese no puede recuperarse. No puede recuperarse porque las cargas que tiene con la Seguridad Social y con el IVA y con no sé qué, pues le hace imposible o le hace inviable hacer eso. Bueno, eso es lo primero que tenían que hacer, es reformar. Porque esa gente es emprendedora, esa gente, si antes creó una empresa y fue capaz, ahora tiene más experiencia para crear otra. Bueno, pues eso es una forma de gobierno que tiene que solucionar. Que aún no lo solucionó y que yo creo que es primordial para poder crear más empleo y para que este país avance más. Mira, non coñezo ningunha empresa, ningunha, que tuvera que pechar porque pagaba uns salarios tremendos aos seus traballadores e traballadoras. No. Seguiremos hablando de esos datos en unos segundos. Tenemos que tomar ahora un pequeño respiro. Hablaremos de las causas de esos datos de la EPA y qué medidas se pueden adoptar para mejorar. Y, por supuesto, nos meteremos de lleno en los sectores económicos de la comarca, los principales sectores. Pero, como decimos, lo haremos en unos segundos, en la segunda parte del programa, en la que ustedes, como comentábamos antes, van a poder intervenir también con el teléfono 981 36 99 13. Volvemos ahora.